Por tu gracia y por tu amor. Hallelujah. Aleluya. Only the Holy Spirit light up your lamp. Solamente el Espíritu Santo da más vida a tu lámpara. And now I'm bringing you to a higher level Ahora quiero llevarlos a un nivel más alto, where you will begin to understand that there can be counterfeit lamps. donde ustedes comenzarán a comprender que hay lámparas falsificadas. The book of Psalms 119 verse 105 El libro de Salmos, capítulo 119, versículos 105. will help us understand this. The lamp is supposed to guide you and help you and also to reflect the life of Christ that is in you. La lámpara está supuesta a guiarlos y también a reflejar la luz, la vida de Cristo que está en ti. What is that lamp? ¿Qué es esa lámpara? Psalm 119 verse 5. It Salmo 119, versículo 5. says, Your word is a lamp to my feet and a light for my path. La palabra de Dios dice, tu palabra es una lámpara a mis pies y es luz para mi camino. So you surely see that when all the virgins stepped out, Así que ustedes ciertamente ven que cuando todas las vírgenes salen to go wait on the Lord, para ir a esperar al Señor, the lamp was essentially supposed to give them light la lámpara esencialmente estaba supuesta a darles luz, so they don't stumble and knock the rocks, hit para que ellas no golpeen y se caigan con las rocas, their feet on the rocks, so they may walk the walk in the rightful way, even as para que puedan caminar el camino de la manera correcta, ordained by the Lord in this calling. incluso como es ordenado por el Señor en este llamado. It's very important to understand Es muy importante comprender that the lamp would also lead them into living the word of the Lord. que la lámpara también las llevaría a vivir la palabra del Señor. So, the light of the Lord that the wise virgins had Así que la luz del Señor que las vírgenes prudentes tenían emanated from the word of the Lord. emanaba de la palabra del Señor. Hallelujah. Now, Aleluya. let me bring you to another level. Ahora permítanme llevarlos a otro nivel. The lamp that the foolish virgins had La lámpara que tenían las vírgenes insensatas emanated from the word of the Lord. emanaba también de la palabra del Señor. You see that? ¿Ven But the esto? only difference Pero la is that única the wise diferencia virgins es que las vírgenes prudentes cumplieron Proverbios, chapter 1, capítulo verse 1, 7. versículo That's the only difference 7. in the two. Esa es la Proverbs única chapter 1, diferencia verse entre 7. las dos. And it Proverbios, says, capítulo 1, versículo 7. Y dice, The fear of the Lord is the beginning of all knowledge, el temor del Señor es el principio de todo conocimiento, but fools despise wisdom pero los insensatos desprecian la sabiduría and discipline. y la disciplina. So you can see what the foolish virgins did. Así que ustedes pueden ver lo que las vírgenes insensatas hicieron. They were called foolish because they despised the wisdom and the discipline Ellas fueron llamadas insensatas porque despreciaron la sabiduría y la disciplina that is instituted and ordained by the word. que está instituida y ordenada por la palabra. So if you were to redefine the wise virgins, Así que si usted fuese a redefinir a las vírgenes prudentes, that was the church, the remnant church that lived under the fear of the Lord. esa es la iglesia que vivía bajo el temor del Señor, Which is the beginning of all wisdom. No el cual es el principio de toda sabiduría. wonder they were called wise. No hay que sorprenderse que eran llamadas sabias. Essentially, that means the lamp that we're carrying Esencialmente eso significa que la lámpara que ellas estaban portando was emitting out the fear of the Lord. estaba emitiendo el temor al Señor.
Hallelujah. Aleluya. And their lives were characterized Y sus vidas estaban caracterizadas by the fear of the Lord. por el temor al Señor. Somebody, are you getting this deeper, deeper, and deeper? ¿Alguien está comprendiendo más y más profundamente? And you see that the lamps are our lives that were created by God, okay? Y ustedes pueden ver que las lámparas son nuestras vidas que son creadas por Dios. And the lamps in our lives are created by God and originally intended Y las lámparas en nuestras vidas son creadas por Dios y fueron originalmente to be intencionadas lit by the Holy Spirit. de ser encendidas por el Espíritu Santo. And the flame it gives is the light. Y la flama que ellas dan es la luz. Hallelujah. Aleluya. And it's also the fruit of the Spirit. Y también es el fruto del Espíritu. Because you see that when the wise virgins were able to pour the external oil, Porque ustedes ven que cuando las vírgenes prudentes fueron capaces de tomar de ese aceite externo, that is the Holy Spirit, the el cual es el Espíritu Santo, increased in filling, they la incrementada were llenura, able to give more of the fruit of the Spirit. ellas fueron capaces de dar más del fruto del Espíritu. Hallelujah. Aleluya. In the book of Galatians, chapter 5, verses 23, you see the fruit that the lamp is supposed to have emitted. En el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 23, ustedes pueden ver los frutos que las vírgenes estaban supuestas a haber emitido, que la lámpara, estaba supuesta a haber emitido. Chapter 5, verses 20 to 23. You see that which Capítulo 5 del 22 al 23 de Gálatas. the foolish virgins did not emit. Ustedes pueden ver qué fue lo que las vírgenes insensatas no emitieron. The fruit of the Spirit they did not emit. El fruto del Espíritu que ellas no emitieron. Let's look at the fruit of the Spirit that the lamp was supposed to emit even Veamos el fruto del Espíritu que la lámpara estaba supuesta a emitir. as the virgins were walking in the darkness, A medida que las vírgenes caminaban en la oscuridad, presenting the image of Christ, presentando la imagen de Cristo, the 5 wise virgins. las 5 vírgenes prudentes. Verses 20 and 23, this is what it says. Versículos 22 y 23. Esto es lo que But the dice. fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. Listen to that, somebody. Do you remember the Holy Communion? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Somebody. Do you remember the Holy Communion? Recuerden la comunión santa, Being faithful unto the Lord, siendo fiel al Señor, waiting on Him, esperando en Él, gentleness and self-control. dominio propio. Against such things there is no law. And those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with its passions and desires. Pero contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. So surely it's very clear from here Así que ciertamente es muy claro aquí that there is a lot that is supposed to have been emitted by que hay muchísimo que estaba supuesto a ser emitido the 5 foolish virgins, por las 5 vírgenes insensatas, but they did not. pero que no lo And yet, hicieron. the lamp Y sin of the embargo, 5 wise virgins la was lámpara able de to las emit 5 vírgenes prudentes fue capaz de emitir the fruit of the Spirit because el fruto del Espíritu, of porque the infilling of the Holy Spirit. debido a la llenura del Espíritu Santo, Hallelujah. aleluya, And the gifts that would help the church to grow to full stature. y los regalos, los dones que estaban supuestos, que ayudarían a la iglesia a crecer a la estatura máxima. We can look at the virgins. There's something very interesting in this parable. Veamos a las vírgenes. Hay algo muy interesante en esta parábola. In this parable, the Lord Jesus presented 10 virgins. En esta parábola el Señor presentó a 10 vírgenes. 5 of them were wise, 5 de ellas fueron sabias
while 5 were foolish. mientras que 5 fueron And you insensatas. see very clearly Y ustedes ven muy claramente that they are a group. que ellas son un grupo. They are 5, Ellas son 5, the foolish and the wise. las insensatas y las sabias. Of course, that talks about the 50% of the remnant that he passes through the fire of the Holy Spirit. Por supuesto, esto representa el 50% del remanente que pasa por el fuego del Espíritu Santo. Which remnant that Zechariah was speaking about in Zechariah 13? Cuyo remanente estaba siendo hablado en Zacarías capítulo 13. The remnant that will enter. El remanente que entraría. Now listen to something else here. Ahora escuchen algo más aquí. There was a covenant between the virgins. Había un pacto entre las vírgenes. All of them were virgins. Todas ellas eran vírgenes. You see that? ¿Ven They were esto? undefiled. Ellas no habían sido contaminadas. There was a company covenant they had together. They Había un pacto de compañía que ellas tenían juntas. were behaving together as a company. Se estaban comportando juntas como una compañía. All were virgins. Todas eran vírgenes. Hallelujah. Aleluya. And all of them set out to wait on the Lord. Y todas ellas se dispusieron a esperar al Señor. So that was the covenant they had. Así que ese era el pacto que ellas tenían. All of them were aware that Todas ellas estaban al tanto Jesus was coming. que Jesús estaba regresando, The bridegroom was coming. que el novio estaba regresando. Hallelujah. Aleluya. What is the message the Lord was speaking in this parable ¿Cuál es el mensaje que el Señor estaba hablando en esta parábola? when he had them operate in a covenant, in a peer group covenant, peer Cuando Él permitió que operaran en un pacto, en un grupo de pacto, covenant, in a group covenant, a company covenant, as en un pacto de compañía, un pacto grupal? a company. In other words, the Lord is emphasizing En otras palabras, el Señor está enfatizando that the Holy Spirit is the final authority that prepares the church que el Espíritu Santo es la autoridad máxima quien prepara a la iglesia so she can be a radiant, holy bride unto the Lord. para que ella pueda ser una novia radiante y santa frente al Señor. But he was also talking about the perilous times, the different Pero Él también estaba hablando de los tiempos peligrosos, los tiempos difíciles times that will come at the end time. que vendrían al final de los tiempos. And when he said the 5 virgins would separate out Y cuando Él dijo que las 5 vírgenes se separarían from the other 5 and de las otras 5 enter, y entrarían refuse to share their oil with them, y que se rehusarían a compartir el aceite con ellas, he essentially meant the different cadres and different levels of separation Él simplemente estaba significando los diferentes colores y los diferentes niveles de separación that the perfect bride of Christ would have to go through. sobre el cual la perfecta novia de Cristo tendría que pasar. I don't know how about you listening today. Yo no sé qué hay de usted que está escuchando el día de We hoy. were in a very inclusive church. De pronto está usted en una iglesia muy inclusiva. You want to include the homosexuals. Usted quiere incluir a los homosexuales. You want to include the gays, Usted quiere incluir a los gays, the immorals, a los inmorales, everybody, inclusive church. Today, a todos, incluyendo a la iglesia inclusiva del día de hoy. there's a lot of talk about inclusiveness, En este tiempo hay se habla muchísimo de la inclusividad, which has even entered the church. que incluso ha entrado en la iglesia. But what is the first separation? Pero ¿cuál es la primera separación? The first separation that the Lord was talking about here La primera separación de la cual estaba hablando el Señor aquí is to become a Christian, separate es de volverse un cristiano, from the secular world. separarse del mundo secular. Hallelujah. Aleluya. The second separation La segunda separación is to separate out from the general Christian. es separarse del cristiano en general, There are different types of religions within the Christian faith. porque hay diferentes tipos de religiones dentro de la fe cristiana, So-called Christian faith. la tal llamada fe cristiana. Be in the Pentecostal
Holy Ghost believing, para estar en la iglesia pentecostal que cree en el Espíritu Santo, Bible teaching church. que cree en una iglesia que enseña la Biblia. Many churches don't teach about the Holy Spirit. Porque muchas iglesias no enseñan sobre el Espíritu Santo. You see the next level of separation? Ustedes ven el siguiente nivel de separación. The third level of separation El tercer nivel de separación is when es he told cuando them, separate out as a remnant from the que ustedes se separen como un remanente church. The de la iglesia. few that went to the streets, you remember that? Las pocas que fueron a las calles, ¿se acuerdan de esto? As a remnant, having been aware Como un remanente, habiendo estado al tanto the times have changed que los tiempos han cambiado and the wedding of the Lamb of God is near. y que las bodas del Cordero están cerca, Separate out completely. separadas completamente. If your eye causes you to sin, Si tu ojo te causa pecar, gouge it out so you sácatelo may enter heaven even with one eye para que puedas entrar al reino de los cielos incluso con un ojo, than to enter hell with both eyes. que entrar al infierno con dos ojos. That eye may be your mother, Ese ojo puede que sea tu madre your father. o tu padre. I don't know what that eye is. Your car, your home. Yo no sé lo que es ese ojo. En cada caso puede ser su carro, puede ser su casa, Your job. tu trabajo. And that's why he says, only those that have separated out from their mother and father Por eso es que dice la Biblia, solamente aquellos que se han separado de su padre y de su madre will be able to cling, unite with Christ, and be one flesh with him. serán capaces de unirse a Cristo y ser una carne con Él. Flesh of my flesh and bone of my bone. Carne de mi carne y sangre de mi sangre. Hallelujah. Aleluya. That's another level of separation. Ese es otro nivel de separación. Stepping out now from the walls Saliendo de las paredes into the world, al mundo, reaching them alcanzándolos with the love of Christ, con el amor de Cristo, evangelizing even as Daniel chapter 12 evangelizándolos como capítulo 12 de Daniel, versículo verse 3 has said, 3 ha they dicho will shine like the brightness of the stars que brillarían como el firmamento, como las estrellas por ever siempre and ever. y Those para who bring siempre. more into the righteousness of the Lord. Aquellos que trajeran a más a la justicia del Señor. The next level of separation, El siguiente nivel de separación, of course, is family, which we have talked about. por supuesto, es la familia, del cual ya hemos hablado. The next level of separation, El siguiente nivel de separación among those that have been enlightened and stepped out, entre aquellos que han sido iluminados y han salido fuera, waiting on the Lord, esperando al Señor, separate from them. That's what the Lord is emphasizing here, sepárate de ellos. Esto es lo que el Señor está enfatizando aquí. dear precious people. Precioso So you see that there pueblo. is a company of 5 Así que ustedes pueden ver que hay una compañía de 5 that have separated out completely. que se han separado completamente. And so the Lord was emphasizing the importance of separation, Así que el Señor estaba enfatizando la importancia de la separación, what we call group consecration. lo que ustedes llamarían consagración grupal. This was group consecration Esta es la consagración grupal that would have to take place in the last days que tendría que tomar lugar en el fin de los tiempos, within the unity of faith. Now, al interior de la unidad de fe. do you understand why he defined the perfect bride in the context of the unity of faith? Ahora ustedes entienden por qué Él define a la iglesia perfecta, a la novia perfecta en el contexto de la unidad de fe, We have the common belief. que significa que tenemos una creencia We común. know that he is holy. Nosotros sabemos que Él es santo, He is coming for a holy bride. que Él viene por una novia santa, There is no compromise to sin. que no hay transigencia con el pecado, He is absolutely glorious. que Él es absolutamente glorioso. And that is the unity of faith. It did Y esa es la unidad de fe. not mean combine a few religions and churches. It Él no quiso decir combine unas pocas religiones e does not iglesias. bring religion here.
And Él no trajo a la religión aquí. he said there would be power in corporate, in the assembly, in fellowship Él dijo que habría poder en la asamblea, en la reunión together, those that are finally separated de aquellas personas que estaban juntos y que finalmente se habían separado out, and they are waiting on the Lord. That's y que estaban esperando al why Señor. you see there are 5. Así que por eso ustedes ven que hay 5. Hallelujah. Aleluya. And they are waiting together. Y ellas And he están said, esperando this juntas. was a very important experience Y dice que esta era una muy importante experiencia that is going to come in the last days. que vendría en el fin de los tiempos. So the enemy will be also out. He will be outrageous. Porque el enemigo también vendría, él estaría con mucha ira, He will be enraged. He will be ferocious. There will be the devouring. estaría con ira, feroz y estaría devorando. But he said there is need for them to be together. Pero dice que hay una necesidad para que ellas estuviesen juntas. Do you remember the time of Nehemiah? Recuerden el tiempo de Nehemías, When Nehemiah was building the wall cuando Nehemías estaba construyendo el muro that was broken around Jerusalem. que había sido quebrantado alrededor de Jerusalén. And he told them, when you hear the trumpet, join us there. Y ellos dijeron, cuando tú escuches la trompeta, únete a nosotros allí, For the Lord of heaven will fight for us. porque el Señor, el Dios de los cielos, peleará por See nosotros. that? So the ¿Ven esto? Lord was speaking about the unique unity that would emerge Así que el Señor nos estaba hablando de la unidad única que emergería among the Christians, dentro de los cristianos, few now, the remnant bride los pocos ahora, la novia remanente, that has chosen to follow the holiness of the Lord, que ha escogido la santidad del Señor, even sensitive of the fact that the rapture incluso sensible al hecho de que el rapto can happen at any time. puede suceder en cualquier momento. There will be need for them to fellowship together Habría una necesidad de que ellas tuvieran un compañerismo juntas in the unity of faith. en la unidad de la fe. That's what he meant when he said the united church. Así, esto es lo que él significó cuando dijo la iglesia unida. He didn't mean combine a few religions, different names, Él no significó con esto que combinaran diferentes religiones y diferentes nombres, few ministries registered diferentes ministerios different names. registrados bajo diferentes He meant nombres. one belief. No, Él quiso decir una creencia, that Christ is coming, time is out, he's holy, sabiendo que Cristo viene, que el tiempo se acabó y que Él es santo, he's glorious, Él es no glorioso. compromise. to No sin. hay una contaminación con el pecado. Hallelujah. Aleluya. And you see very clearly in 2 Timothy chapter 3, Y ustedes ven muy claramente en 2 de Timoteo capítulo 3 there is a crisis that will come in the last days. que hay una crisis que vendría en el fin de los tiempos, People will be lovers of money, porque la gente serían amadores del lovers dinero, of pleasure, amadores del placer, boastful, lovers of arrogantes, themselves. amadores de sí mismos. And that's why these are the perilous times, the difficult times. Y por esto es que estos son los tiempos decadentes, los tiempos difíciles, He defined which would cause the need que definió que causarían esa for necesidad the little remnant of the remnant para que el pequeñito remanente del remanente coalesce together, se uniese unos con otros fellowship together para tener comunión unos con as otros they wait on the Lord. a medida que esperan en el Señor. That's why there was a group and company covenant among Por eso es que había un grupo y un pacto de the compañía 5. entre las 5. Hallelujah. I Aleluya. want to read the book of Micah, chapter 2, verses 12 to 13. Yo quiero que leamos el libro de Miqueas, capítulo 2, versículos 12 al 13, As why the Lord spoke about this company and the prophecy he gave, sobre respecto por qué el Señor habló de esta compañía y la profecía que él dio, even about this company incluso sobre esta compañía, that would come together que during vendría en unidad the dark times. durante los tiempos oscuros. I'm now introducing the fact Ahora estoy
presentándoles el hecho of the dark times. I'm de los tiempos oscuros. starting to talk about the dark times. Estoy comenzando a hablar de la oscuridad de los tiempos. And it says in Micah chapter 2 verses 12 to 13, it says, Dice en Miqueas capítulo 2, versículo 12 al 13. I will surely gather all of you, O Jacob. I will surely bring together the remnant of Israel. I'll bring them together like sheep in a pen, like a flock in its pasture. The place will throng with people. One who breaks open the way will go up before them, and they will break through the gate and go out. The king will pass through before them, and the Lord at their head. De cierto te juntaré todo, oh Jacob. Recogeré ciertamente el resto de Israel. Lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos, Jehová. So you see very clearly that this was the prophecy the Lord was speaking to Israel. Así que ustedes ven claramente que esta es una profecía que el Señor le estaba hablando a Israel, But has a direct bearing to the church. And again, I told you there's nothing he ever spoke to Israel pero que tiene una implicación directa con la iglesia. Y de nuevo yo les dije a ustedes que no hay nada que Él jamás haya hablado a Israel, that he did not speak to the church of Christ. que Él no le haya hablado a la iglesia de Cristo. There will be need during the dark times now for the church Habría necesidad en los tiempos oscuros ahora para que la iglesia to be together. It's called corporate congregation. estuviese junta. Esto es llamado congregación cooperativa. And the lamps of the Corporativa, virgins as they perdón. enter into the banquet, Y las lámparas de las vírgenes, a medida que entraron al banquete, these lamps that they carried, the wise las lámparas que ellas cargaban, virgins, Las continued vírgenes- lighting even inside the banquet. I'm not las vírgenes, ellas continuaran iluminando incluso al interior del banquete. bringing you to another level. Ahora Again, as the wise Quiero llevarlos a otro nivel, de nuevo. A medida que las vírgenes prudentes virgins prepared for the difficult dark times that were se preparaban para los tiempos difíciles coming in the last days, que estaban viniendo en el fin de los tiempos, the Lord was speaking to the church that the dark times would come. el Señor le estaba hablando a la iglesia que tiempos oscuros vendrían So you would need to be equipped in the Holy Spirit para que usted tuviese que ser más rápido en el Espíritu Santo, with the infilling of the Holy Spirit, con la llenura del Espíritu Santo, and very much aware y estando muy al tanto that the amount of infilling and preparation you've had through the Holy Spirit que la cantidad de llenura y preparación que usted debía tener a través del Espíritu Santo, the cleansing, the cleaning, la limpieza, la pureza and all these things we've talked about preparing the bride of Christ y todo esto de que hemos hablado de preparar a la novia de Cristo would have an eternal implication, tendrían una implicación eterna, because the bride of Christ, the five wise virgins, porque la novia de Cristo, las 5 vírgenes prudentes, were able to enter with the same lamps into the banquet. fueron capaces de entrar con esas mismas lámparas al interior de las bodas del Cordero. Hallelujah. Aleluya. And that's what Daniel saw essentially. Y eso es lo que esencialmente Daniel vio. No wonder if you look at the Bible in the book of Revelation, No hay que sorprenderse que si ustedes ven el libro de Apocalipsis, chapter 19, capítulo 19, verses 7 to 9, del versículo 7 al it 9, talks about heaven rejoicing for the wedding of the Lamb has habla de que el cielo se estaba regocijando por la boda del Cordero, come, and the bride of Christ has made herself ready. porque la novia ha venido, porque el novio ha llegado y su novia se ha preparado. And if you look very carefully there, you see that fine linen Y si ustedes ven cuidadosamente allí, dice que el lino fino
bright and clean, was blanco y resplandeciente, given her to wear, se le fue dado a ella para usar and she's now wearing it. y ahora ella lo está utilizando. And fine linen is the righteousness and the holiness of the remnant church. Y el lino finísimo es la justicia y la santidad de la iglesia remanente. But look at this now. Pero miren esto ahora. When you look at Revelation 19, verses 11 to 21, Cuando ustedes ven Apocalipsis 19, versículos 11 al 21, the army that Jesus is coming with during the day of the Lord, cuando dice que Jesús vendría en el día del 7 Señor, years after the rapture, 7 años después del rapto, they are also wearing fine linen, bright and clean. ellas todavía están utilizando el lino finísimo, blanco y resplandeciente para la segunda venida de Cristo. And that tells us that the Y Lord esto nos dice que el was Señor speaking to the church and saying, the preparation estaba hablando a la iglesia diciendo la preparación that you do here on earth que tú haces aquí en la tierra have an eternal implication tiene una implicación eterna into the way you fellowship with the Lord. en la manera como tú te vas a relacionar con el Señor. No wonder the wise virgins, No hay que sorprenderse que las vírgenes prudentes, by carrying the oil al cargar el aceite and being cleansed by the infilling of the Holy Spirit, to y be al ser limpiadas por la llenura del Espíritu Santo, radiant, were al ser radiantes, able to enter with the same lamp fueron capaces de entrar con la misma lámpara into the wedding banquet. en las bodas del Cordero. Hallelujah. Into Aleluya. eternity. En la eternidad. And that brings you to a very critical concept, even how the Lord spoke through Israel to the church. Y yo les quiero hablar de un concepto muy crítico, incluso de cómo el Señor le habló a Israel, a través de Israel, a la iglesia. You see very, very clearly here Ustedes ven muy claramente aquí that even the fine linen, bright and clean, que incluso el lino finísimo, blanco y resplandeciente you prepare today for the wedding, que usted prepara el día de hoy para la boda is the same fine linen, bright and clean es el mismo lino fino, blanco y resplandeciente that you will come back with con el cual usted regresará on the day of the Lord. en el día del Señor. And that happens 7 years after the rapture. Y esto sucede 7 años después del rapto. Hallelujah. So we Aleluya. see very clearly here Así que ustedes ven muy claramente aquí that the wise virgins que las vírgenes prudentes were infilled with the Holy Spirit. fueron llenadas con el Espíritu Santo. And the Holy Spirit is able to keep an abiding, non-ending love Y el Espíritu Santo es capaz de mantener un amor permanente y sin fin, burning in their hearts, the flame you're seeing, quemando en sus corazones la llama que ustedes ven, which love focused them on cuyo amor las enfocó Christ. en Cristo. And that's why it was burning and they were focused more on the banquet than the things of the world. Y es por esta razón que estaba quemando, y ellas estaban enfocadas más en el banquete que en las cosas del mundo. And that light entered with them into eternity. Y esa luz entró con ellas a la They eternidad. entered into the wedding of the Lamb Ellas entraron a las bodas del Cordero with that lamp. con esa lámpara. They were faithful. Ellas fueron fieles. They kept their eyes in the things of God. Ellas mantuvieron sus ojos en los asuntos de Dios. And the fact that they are wise Y el hecho de que ellas eran sabias means significa they had the fear of the Lord que tenían el temor del Señor in the main fabric of their being. en la fábrica más profunda de su ser. And so in the book of 2 Corinthians chapter 11 verse Y en el libro de Segunda de Corintios capítulo 11, 2, versículo it 2, says, I am jealous Dice, for you with a godly jealousy. I promise you to one husband, to Christ, so that I might present you as a pure virgin to him.
Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. You see how important that is? ¿Pueden ver lo importante que es esto? The Holy Spirit, again I repeat here, El Espíritu Santo, de nuevo yo repito aquí, was able to infill the wise virgins, fue capaz de llenar a las vírgenes sabias. and that's the message the Lord is giving the church, that when you become a vessel available to the Holy Spirit, Y ese es el mensaje que el Señor le está dando a la iglesia, que cuando usted se convierte en una vasija disponible para el Espíritu Santo, He will infill you Él los llenará, perdón, as a remnant bride of Christ, como la novia remanente de Cristo. and He will create in you Y Él creará en usted an abiding, non-ending love that will burn in your heart, un amor permanente y sin fin que quemará en su corazón for Christ the bridegroom. por Cristo el novio. Now, that abiding love will Ahora, ese amor permanente focus you lo enfocará a usted on the wedding of the Lamb. en la boda del Cordero. It will remind you of the Holy Communion, the Le recordará a usted de la comunión santa, Last Supper, de la última cena, which was actually a pre-wedding covenant of faithfulness. el cual era un prepacto de bodas de fidelidad, That you may not go to any other man, but wait on Christ, the chief bridegroom, Christ, que usted no fuese a ningún otro hombre, pero que esperase en el novio, en Cristo, en el jefe novio, the Messiah. el Mesías. And he says here very clearly Y dice aquí muy claramente that he is jealous of his bride. que Él es celoso de su novia. Hallelujah. That Aleluya. he's looking for one that has not run around. Que Él está buscando por una que no está por allí corriendo, He is jealous with the godly jealousy towards her, que Él es celoso con un celo divino, so she may be a pure virgin. Look at para que ella pueda ser una virgen pura. the words he uses there. Miren las palabras que Él utiliza allí. Pure, Pura, undefiled, holy, no contaminada, santa, virgin, undefiled, untouched. virgen, que no ha sido contaminada, no ha sido tocada. So surely the Holy Spirit was so important, Así que ciertamente el Espíritu Santo era tan importante and he remains very important in this y continúa siendo muy importante message here, en este mensaje aquí and very central, y muy central, because only the Holy Spirit can create that abiding, non-ending, burning love porque solamente el Espíritu Santo puede crear ese permanente y sin fin amor que quema in the heart of the bride of en el corazón de la novia de Cristo, Christ, so she may focus strictly and solo para que ella pueda enfocarse estricta y únicamente on Him en Él and on the wedding of the Lamb. y en la boda del Cordero. And I think that's a very, very mighty, mighty thing the Holy Spirit is doing. So Así que yo creo que esto es algo muy, muy poderoso que el Espíritu Santo está haciendo He may be able to present her para que la pueda presentar a ella as a pure virgin. Look at the como una virgen pura. Miren words he uses. las palabras que él utiliza, Undefiled. sin contaminación. No wonder the 5 wise virgins were able to make it. No hay que sorprenderse que las 5 vírgenes prudentes fueron capaces de lograrlo, Because they had the Holy Spirit porque ellas tenían al Espíritu Santo, always purifying them, siempre purificándolas a ellas, creating the fire that brought the flame. That creando ese fuego que traía la llama. fire is essentially Ese fuego es esencialmente the non-ending, el hallelujah, abiding, non-ending love that was burning in them. ese amor permanente que no finalizaba, eterno, que estaba quemando Christ. en sus corazones por Cristo, Which was absolutely absent among
the 5 foolish virgins. que estaba absolutamente ausente en las 5 vírgenes insensatas. And then it is also important to realize that he was talking about Y así que es también muy importante darse cuenta que él estaba hablando the end time. sobre el fin de los tiempos. He was saying that was so important that the Estaba diciendo que esto era tan importante Holy Spirit be available, que el Espíritu Santo estuviese disponible keep that fire burning, because para mantener ese fuego quemando, porque there would be strong winds in the last hour that habría vientos fuertes en la última hora would try to extinguish that burning love for que tratarían de extinguir ese amor que estaba quemando Christ. por Cristo. Hallelujah. Aleluya. And this was prophesied. Y esto fue profetizado This was prophesied in several books in the Bible. en varios libros de la Biblia. In Isaiah chapter 60, verse 1. En Isaías capítulo 60, versículo 1. Hallelujah. Hallelujah. There was a prophecy about the dark time. Había una Isaiah profecía 60, verse 1 de los to tiempos 4. It says, Arise, oscuros. shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. See, darkness covers the earth, and thick darkness is over the peoples, but the Lord rises upon you, and his glory appears over you. Nations will come to your light, and kings to the brightness of your dawn. All assemble and come to you. Your sons come from far, your daughters are carried on the arm. Then you will look and be radiant. Your heart will throb and swell with joy, and the wealth of the seas will be brought to you, and to you the riches of the nations will come. So this essentially was a prophecy talking about the dark times. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Versículo 4 de Isaías 60. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado. Vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará su corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Así que esto es esencial, una profecía que habla de los tiempos oscuros. In fact, he was talking about the glory that would visit Zion, De hecho, estaba hablando de la gloria que visitaría a Sión, visit Israel que visitaría a Israel after the dark periods. You después de los periodos oscuros. see that? ¿Ven esto? But in the same scripture, you see that he spoke very clearly about Pero en la misma escritura ustedes pueden ver que habló muy claramente the dark times that would respecto a los tiempos oscuros come into the church que vendrían al interior de la iglesia before the glory of the Lord will come antes de que la gloria del Señor viniese in the rapture of the church. en el rapto de la iglesia. No wonder he was talking about the great need for the Holy Spirit No hay que sorprenderse que él hablaba de la gran necesidad del Espíritu Santo to come and fill them para que viniese a llenarlas and focus them, y enfocarlas, keep their hearts throbbing with great love manteniendo sus corazones palpitando con gran amor for the Lord. por el Señor. Hallelujah. The Aleluya. same prophecy was given in the book of Genesis chapter 15 La misma profecía fue dada en el libro de Génesis capítulo 15, when the Father spoke to Abraham, cuando el Padre habló a Abraham and he spoke to Abraham about the great need for corporate congregation. y le habló a Abraham de la gran necesidad de una congregación corporativa. When he asked Abraham to look up in the sky Cuando le dijo a Abraham que mirase arriba en el cielo and look at how many stars you can see. If y le you dijo, mira cuántas estrellas puedes ver. can count them as numerous as they are, Si tú las puedes contar tan numerosas como ellas son, will be the nations that will come out of you. así serán las naciones que vendrán de ti. Listen to me, somebody. Escúchenme bien. The Lord was essentially talking about
corporate shining. The El Señor esencialmente estaba hablando de un brillo corporativo. bearers of the light of Christ Aquellos que portaban la luz de Cristo would shine together. That's brillarían juntos. why the 5 virgins are 5, somebody. Por esta razón es que las 5 vírgenes son 5. Hallelujah. Aleluya. So they can be able to bear the light of Christ together. Para que ellas pudiesen portar la luz de Cristo juntas. The light bearers shine in a company. Las portadoras de luz brillan en compañía. The same thing in Revelation chapter 7. La misma cosa en Apocalipsis capítulo 7. There is the glorious congregation of the redeemed. Está la gloriosa congregación de los redimidos. Hallelujah. Aleluya. But now, I want to talk about the darkness that the Lord causes the remnant to coalesce, to assemble together. Yo quiero hablar ahora de la oscuridad que causó que el remanente se tuviese que unir, To stick together permanecer juntos, out of the fear of. fuera del temor. Again, De the nuevo. Lord talks about the 5 virgins El Señor habla de las 5 vírgenes in a company covenant together to encourage en una compañía de un pacto juntas each other para animarse las unas con las otras, as they wait on the Lord a medida together que with their esperan al Señor juntas con sus lámparas. lamps. And that is because he saw that in the last days, Y eso es porque Él vio que en los últimos días, at the last moment, en el último momento, there will be a tremendous darkness that will habría una tremenda come oscuridad in the church. que vendría en la iglesia. And all of you are now familiar with the great darkness that has come into the church. Y ustedes todos ahora se han familiarizado con esa gran oscuridad que ha venido a la iglesia. We have seen in the church the great philosophy Hemos visto en la iglesia esa gran filosofía that has penetrated the church. que ha penetrado a la iglesia. We've seen also the false gospels, like the gospel that's very horizontal, También hemos visto esos falsos evangelios, ese evangelio que es muy horizontal, the gospel of compromise that has entered the church, ese evangelio de la transigencia que ha entrado en la iglesia, where gays and homosexuals are accepted. They can en donde los homosexuales y los gays son aceptados. preach in the church Ellos hasta pueden predicar en la iglesia while remaining gay. mientras permanecen siendo homosexuales. That is the darkness the Lord was prophesying here. Esa es la oscuridad que el Señor estaba profetizando aquí. Somebody. That's the darkness for which he wanted the few who have set out Esa es la oscuridad por la cual Él quería que las pocas que salieron, to become the perfect bride of Christ, to que se convirtieron en la perfecta novia de Cristo, stick together in fellowship, in one faith, que permaneciesen juntas en comunión en una sola fe, to stay together, encourage each other permanecer juntas y animarse las unas a las otras, as they are able to overcome the darkness. a medida que eran capaces de sobreponerse a esa oscuridad. Hallelujah. Aleluya. We have seen the gospel of prosperity Hemos visto el evangelio de la prosperidad, that preaches the things of the world. que predica las cosas del mundo. We have seen the many things that have infiltrated. In fact, there is gross darkness right now in these last days. De hecho, hemos visto muchas cosas que se han infiltrado. Hay mucha oscuridad en este fin de los tiempos. In the church. En la But let us see iglesia. how the Lord prophesied them and Pero veamos cómo el Señor las profetizó what he talked about. And essentially, y de lo que habló aquí. Y it is esencialmente what is called apostasy. es lo que está llamado como apostasía. The apostasy of faith, the falling away La apostasía de la fe, la caída from the true faith in Christ. de la verdadera fe en Cristo. Let's look at the apostasy as it was prophesied. Veamos la apostasía tal y como fue profetizada. We know that apostasy is the falling away from true faith in Christ Jesus. Sabemos que la apostasía es la caída de la verdadera fe en Cristo Jesús. And when the Lord gave the parable of the 5 wise virgins Y cuando el Señor dio la parábola de las 5 vírgenes prudentes and the 5 foolish virgins, y de las 5 vírgenes insensatas, he essentially spoke about the apostasy of the faith that would come in the last moments.
Él esencialmente estaba hablando de la apostasía de la fe que vendría en los últimos momentos. Hallelujah. Aleluya. The falling away from true faith, La caída de la verdadera fe, even within the remnant church. incluso dentro de la iglesia remanente. The remnant that has stepped out, El remanente que ha salido awaiting the coming of the Lord. esperando la venida del Señor. He essentially said there would be apostasy. Él esencialmente estaba diciendo que habría apostasía. That's why you see that the 5 foolish virgins fell away and they were able to go into the tribulation. Y es por esta razón que ustedes ven que las 5 vírgenes insensatas cayeron y ellas fueron capaces de ir a la tribulación, de entrar en la tribulación. In other words, he's telling the church that out of you will En otras palabras, el Señor les está diciendo que de en medio de ustedes come a small remnant vendrá un remanente pequeño that will seek after my own heart, que buscará mi propio corazón, but half of that remnant will fall away. pero la mitad de ese remanente caerá. But let me bring you back to another big thing here. Pero permítanme traerlos de regreso a un asunto grande aquí. Do you remember when Moses was sent by the Lord to redeem Israel ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés fue enviado por el Señor para redimir a Israel from slavery? de la esclavitud? That was essentially prophecy Esencialmente esto fue una profecía that the Lord was speaking of what Christ would come and do with the church que esencialmente hablaba de lo que Jesucristo vendría a hacer con la iglesia, redeeming her from spiritual Egypt. redimiéndola del Egipto espiritual. Aleluya. Hallelujah. And again, I'm talking about the prophecy of the apostasy that Y de nuevo yo les estoy hablando de la profecía de la is apostasía embedded in that scripture. que está embebida en esa escritura. You see that when Jesus came, he died on the cross, Ustedes pueden ver que cuando Jesús vino y murió en la cruz, redeeming us from the filth and the death that Adam had thrown us into. redimiéndonos de la suciedad y de la muerte en la cual Adán nos había traído When Adam fell. cuando Adán cayó. So when Moses goes to Egypt, Así que cuando Moisés va a Egipto, he redeems Israel from Egypt él redime a Israel de Egipto so she can finally be set free, go into the wilderness to worship God, para que ella finalmente sea libre y pueda ir Israel a adorar al Señor en el desierto, wilderness of repentance, towards el desierto del arrepentimiento the promised land, hacia la tierra prometida, which is the rapture for the church. lo cual representa el rapto para la iglesia. But in the wilderness, there was a lot of falling. Pero en el desierto había muchas caídas, presten atención. You saw many of them made a calf. They Ustedes vieron que muchos de ellos hicieron un becerro, worshiped the calf. adoraron a ese becerro. That was apostasy taking Eso fue apostasía place there. que estaba llevándose a cabo en ese momento. Even speaking the apostasy of the faith from true worship of Christ that Separándose por medio de esa apostasía de la fe, de la verdadera adoración a Cristo. would happen to the church. Eso le pasaría después a la iglesia. They were worshiping a calf. They did many things. They were Estaban adorando a un cordero, a un becerro, estaban haciendo muchas cosas longing to allí. go back to Egypt. Ellos anhelaban regresar a Egipto. And the Lord killed a lot of them. They died Y el Señor mató a muchos de ellos. Ellos murieron in the wilderness. en el desierto. That was the first level of the apostasy Ese fue el primer nivel de apostasía that the Lord was speaking that would happen to the church. que el Señor estaba hablando que le sucedería a la iglesia. Let me bring you to the next level of the apostasy. Permítanme traerlo al siguiente nivel de la apostasía. When the Lord brought Moses and they reached close the land of Israel, Cuando el Señor trajo a Moisés y ya habían alcanzado cerca la tierra de Israel, he brought him onto the mountain, he showed him the land, Él lo trajo a la montaña y le mostró la tierra. and said, look, that's the land that I promised these people. Y dice, oh, mira, esta es la tierra que yo le he prometido a este pueblo. But he said, these people you see, as they get now to go to that land,
Pero ese pueblo que tú ves aquí, a medida que ellos van ahora a esa tierra, they will fall away, and when they fall away from me, ellos caerán, y cuando ellos caigan de mí, on that day I'll turn my face away from them. ese día yo voltearé mi rostro de ellos. Only a remnant will be able to stand with true faith. Solamente un remanente será capaz de permanecer con la verdadera fe. Now, what does that mean to the church? Ahora, ¿qué significa esto para la iglesia? How does that speak to the 5 foolish virgins ¿Cómo habla esto a las 5 vírgenes insensatas and the 5 wise virgins y las 5 vírgenes prudentes? and the message that the Lord Jesus was speaking to this church? Y el mensaje que el Señor Jesús estaba hablando a esta iglesia. Now, the first level of the apostasy Ahora, el primer nivel de la apostasía is the fall that you have seen in the church. es la caída que ustedes han visto en la iglesia. Darkness, homosexuals, La oscuridad, homosexuales, gospel of prosperity, las lecturas con el evangelio de la prosperidad, the philosophies and different doctrines that las filosofías y las doctrinas diversas don't stand up to holiness, que no resaltan la santidad, the teaching that is short of the teaching of the Holy Spirit in the la enseñanza que está corta de la enseñanza del Espíritu Santo en la iglesia. But look at the next level. Pero miren al siguiente nivel. When finally Moses is standing on the hill and he has seen Israel, the Cuando Moisés finalmente estaba allí en esa colina y estaban viendo a Israel, promise where they're going to, la Israel prometida hacia donde ellos iban, that represents the revelation that the 10 virgins received, that eso representa la revelación de que de las 10 vírgenes, que las 10 vírgenes recibieron. look, the bridegroom is now coming. Dice, mira, ahora viene el novio. They can now see the land of the rapture. Ellas ahora eran capaces de ver esa tierra del rapto. But even there, Pero incluso allí there is apostasy. había apostasía. The 5 foolish virgins Las 5 vírgenes insensatas will not enter. no entrarían. So there were different levels, and that was spoken Así que había diferentes niveles y eso ya había sido hablado con anterioridad already in the Bible through en la prophecy. Biblia a través de la profecía. You see it in 2 Timothy chapter 3. Now, I Ustedes ven en 2 de Timoteo capítulo 3. want to look at Deuteronomy chapter 31, Yo quiero que veamos Deuteronomio capítulo 31, verses 15 and 19, versículos 15 y 19, and you see how Moses spoke a prophecy to the church, y ver cómo Moisés habló una profecía a la iglesia, even through the 5 foolish virgins incluso a través de las 5 vírgenes insensatas and the wise virgins. y las vírgenes prudentes. Again, Deuteronomy chapter 31, De nuevo, Deuteronomio capítulo 31, verses 15 all the way down, somebody. Versículos It says, 15 en Then the Lord appeared adelante. in the tent in a pillar of cloud, and the cloud stood at the entrance of the tent. And the Lord said to Moses, You are going to rest with your fathers, and these people will soon prostitute themselves with the foreign gods of the land they are entering. Hallelujah. They will forsake me and break the covenant I made with them. And on that day I'll become angry with them and forsake them, and I will hide my face from them, and they will be destroyed, and many disasters and difficulties will come upon them. And on that day they will ask, Have not these disasters come upon us because our God is not with us? And I'll suddenly hide my face on that day because of the wickedness by turning away to other gods. Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará, y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va, para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, porque todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos.
This is the covenant people, Israel. Este es el pueblo del pacto, Israel. A people that know the basics of the Lord. Un pueblo que conoce los básicos del Señor. They know the covenant they have with the Lord with Jacob. Ellos conocen ese pacto que el Señor tuvo con Jacob. Hallelujah. Aleluya. And the Lord saw that as they were going to approach the land of milk and honey, Y el Señor vio que a medida que se estaban aproximando a la tierra donde fluía leche y miel, they were going to fall away. That's the ellos iban a caer. apostasy that I'm Esa es la apostasía talking about. de la cual yo les estoy hablando. And that's the prophecy that Moses was speaking to the 5 foolish virgins. Y esta es la profecía que el Señor estaba hablando respecto a las 5 vírgenes insensatas, That they would fall away even as they have seen where they're heading to. que ellas caerían incluso cuando estaban viendo a dónde se dirigían. Even after seeing the land of milk and honey, Incluso después de haber visto la tierra donde fluía leche y miel, even after seeing the rapture near here, knowing that he's coming, incluso después de haber visto el rapto cerca a ellas, sabiendo que el novio vendría, stepping out to wait on him with lamps, y saliendo a esperar fuera a él con sus lámparas, they would fall away. What a tremendous situation. ellas caerían. Qué tremenda situación. And then the book of Deuteronomy chapter 32, Y luego el libro de Deuteronomio capítulo 32, the song of Moses. la canción de Moisés. I'll just read 2 verses Yo solamente voy a leerles 2 versículos of the prophecy that Moses spoke to the church, de la profecía que Moisés habló a la iglesia, even speaking to the 5 foolish virgins. incluso hablándole a las 5 vírgenes insensatas. Let's read verse 5 and verse 16. Verse 5 Leamos el versículo 5 y el versículo it 16. says, And they have acted corruptly towards him. To their shame, they are no longer his children, but a warped up and crooked generation. Verse 16 says, They made him jealous with their foreign gods, and they angered him with their detestable idols. Deuteronomio capítulo 32, versículo 5. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. En el mismo capítulo vamos al versículo 16. Dice, Deuteronomio celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. That is essentially what the foolish virgins did in the dying moments when they can see the land of milk and honey right ahead. Eso fue esencialmente lo que las vírgenes insensatas hicieron en los últimos momentos, cuando ellas fueron capaces de ver la tierra en la cual fluía la leche y la miel. Of them. They were not able to honor God Ellas no fueron capaces de honrar a Dios with their bodies, to con sus cuerpos, honor God with their walk, with their life. honrar a Dios con su caminar, con sus vidas. If they had honored God, they would have walked in the fear of the Lord. Si ellas hubiesen honrado a Dios, ellas habrían caminado en el temor a Dios. Somebody. A trait that we see with the wise virgins. Una característica que vemos con las vírgenes prudentes. Let us move on, precious people. There was Movámonos, precioso pueblo. still a lot of prophecy that was spoken towards Todavía hay muchísima profecía que fue hablada this apostasy. hacia esta apostasía. Jesus himself spoke in John chapter 5, Incluso el mismo Jesucristo habló en Juan capítulo 5, verse 43. en el versículo 43. He was talking to the church even about the apostasy that would hit the church. Él estaba hablando a la iglesia incluso al respecto de la apostasía que golpearía a la iglesia. He said, I have come in my Father's name, Él dice, yo he venido en el nombre de mi Padre and you do not accept me. y ustedes no me han aceptado. But if someone else comes in his own name, Pero si alguien más viene en su nombre propio, you will accept him. ustedes lo aceptarán a él. This was directed to the foolish virgins, to the church that fails to enter. Esto fue dirigido a las vírgenes insensatas, a la iglesia que falla en entrar. Hallelujah. Aleluya. And this church
even with the knowledge of Christ, Y esta iglesia, incluso con el conocimiento de Cristo, was not able to live according to this word. no fue capaz de vivir de acuerdo a esta palabra, That cleans with water que limpia con agua and being filled with the Holy Spirit. They were y not ser llenas del Espíritu Santo. available to Christ. Ellas no estaban disponibles para Cristo. And yet, the church that made the perfect bride Y sin embargo, la novia que hace esa novia perfecta, was able to live in the la iglesia que hace esta novia perfecta fue capaz de vivir en el temor fear of the Lord, in the word, del Señor, en la palabra, and so they could enter the rapture. y así es como ellas pudieron entrar en el rapto.